Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió con entusiasmo un importante mensaje sobre los avances en la transformación de México. A continuación, escucharemos su declaración completa. Estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer, triunfó el pueblo de México, y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. Este es un momento clave en el camino hacia la justicia y el bienestar para todos. Además, quiero anunciar que la elección de jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados se llevará a cabo el 1 de junio de 2025. La transformación que estamos viviendo es profunda, y es para el bien de todas y todos los mexicanos. Juntos, seguimos avanzando hacia un futuro más justo y equitativo. La presidenta también reveló detalles importantes sobre lo que ella denominó su Plan D, en respuesta a las maniobras de algunos adversarios. Los adversarios, con el proyecto del ministro Alcántara Carranca, buscaban ponernos en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaban al viejo régimen, habríamos quedado en una posición difícil, con un escándalo sobre el desacato de la presidenta a la resolución de la Corte. Pero con la fuerza del pueblo y la razón, logramos superar este intento y seguir adelante. Ahora, vamos a ver el video donde la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma el compromiso de su gobierno con la transformación profunda del país. Sigamos atentos a los avances que seguirán beneficiando a todas y todos los mexicanos. Pues hubo sorpresas, el ministro Pérez Dayán pues rompió con este bloque de los 8 ministros y pues el presidente nacional del PRI pues ya acusó que el rompimiento de este ministro se debía a que pues enfrenta denuncias por acoso sexual. Preguntarle pues si este balance que tendría o la participación de este ministro. Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros. Para que se hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto del ministro Carranca, ¿o cómo es? Juan Luis González Alcántara y Carranca. Sí. Se requería que votaran 8, así está establecido. Hoy que lo conforman 11. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución, la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras, van a ser 9, es decir, se reduce en 2. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían 4 votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces se necesitaban 8 votos, necesitaban 4 votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Las otras 3 ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Concluyo aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución. La aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería
lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra presidenta. Pero lo que usted está haciendo valer es una causal de improcedencia propiamente, y aquí estamos analizando legitimación de los actores. Ministro Polo. Sí, señora ministra, aclaré desde mi intervención que correspondería estudiar única y exclusivamente legitimación, pero en este capítulo se dice en el punto 40 que una nueva reflexión lleva a considerar a este alto tribunal, independientemente de lo que se hubiera resuelto en las reclamaciones 8 y 9 de 2016, que se está frente a una cuestión que puede ser analizada. Este es un tema que, si bien se relaciona con las improcedencias, da por sentado, y si se llegara a aceptar, que este tribunal arriba a una nueva reflexión con la que yo no estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces hay que escuchar su posición, y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse. Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización. Muy pocas personas realmente. No, por ello, pues, aquí hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre hay libertades en México. Pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes. Al revés. Esta decisión es más republicana, porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo, elegido por el pueblo. Porque ya ayer yo vi algunas publicaciones que decían, vamos a rescatar a la República. Si hoy está más fortalecida que nunca. Entonces, fue una buena noticia ayer, la verdad, para todas y todos los mexicanos, de certidumbre, de Estado de Derecho, y prevalece la democracia. Y por eso digo, la fuerza de la razón. Presidente. Días antes, lo que hizo ayer, ¿usted considera que la ley en México ahora sí será pronta y expedita tras esta modificación a la Constitución?
Porque hay mexicanos que a veces se roban un cachito y… Vienen toda una serie de reformas secundarias. Por ejemplo, en la reforma constitucional se establece que para algunos casos se tiene que resolver en 6 meses. Por ejemplo, para asuntos mercantiles. En este caso, pues tienen que modificarse procedimientos incluso de diversas leyes para que eso pueda ser real, porque no es solo por decreto, sino que tienen que modificarse leyes secundarias. Entonces ya vamos a presentar, la próxima que vamos a presentar es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una ley muy importante porque ahí se establece criterios, por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina, para que no haya, para que sea claro el trabajo de ese tribunal, que va a ser importantísimo. Que haya también la capacidad de un juez, si no está de acuerdo con lo que dice el tribunal, pues de decir no estoy de acuerdo. Entonces todo eso todavía viene, todo el procedimiento de leyes secundarias, pero la Constitución hoy establece que se van a elegir a jueces, ministras, ministros, jueces, juezas, porque luego dicen que no digo, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, y es un avance muy importante para la democracia en México. Presidenta, también ayer mencionaba que pues de que no pues se efectuara la reforma al Poder Judicial, pues tendría un plan B. ¿Nos podría platicar cuál era? Sí, se los voy a platicar. ¿Qué querían ellos? Los adversarios y si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba pues este viejo régimen, ponernos a nosotros en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues pensé, ¿qué hacemos frente a esta situación?, ¿no? Porque entonces se iba a hacer un escándalo de desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta, vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con 2 modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al 8º ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Eran 2 de las principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues es la decisión de la Corte, se vuelve a presentar. Y si hubiera aprobado, y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los 4 ministros necesarios. ¿Sí me entienden? Entonces no íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían. Entonces esa era una de las opciones que teníamos planteadas. Por fortuna no fue necesario, porque también era pues un precedente no muy bueno para el país, pero no íbamos a caer como ellos querían, mantenernos 6 años en el supuesto desacato. Entonces, pienso yo que como gobernante siempre hay que buscar, para eso es la política, para encontrar salidas que eviten una supuesta confrontación.
Entonces ese era uno de los planes, el plan D. Pero afortunadamente imperó la razón y triunfó el pueblo de México. Bueno, cerramos con la frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en receso, lleva rato en receso de la legalidad, de la integridad, de la imparcialidad y de la justicia. Hoy perdieron, no lograron la mayoría calificada que se requiere de 8 ministras y ministros para echar atrás una Constitución vigente que además no tienen facultades para echar atrás. En ningún artículo de la Constitución, no me voy a cansar de repetirlo, en ningún artículo de la Constitución le da derecho al Poder Judicial y menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar qué artículo les gusta, qué artículo no les gusta, tachar, romper, quitar, borrar. No tienen esa facultad. Y sin embargo, no lo pueden creer o no, pero para evitar una crisis mayor, nosotros teníamos ya un camino ante la eventualidad de que la Corte lograra los 8 votos. Dicho de otra manera, a pesar del grave precedente que implicaría que el Poder Judicial se erija en supremo poder conservador por encima de los 3 poderes de la República y el soberano que es el pueblo, nosotros no íbamos a actuar con la irresponsabilidad que ellos han actuado. No lo pueden creer o no, pero esa era nuestra convicción y nuestra determinación. Pero perdieron. Y ahora perdidos, quieren decir que con 6 votos tienen suficientes para echar atrás una Constitución. No tienen facultades ni para echarla atrás con 11. Para mí son 6 votos. ¿Van a votar una votación de invalidez constitucional? ¿También? Wow. Señora Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Gracias. Como acaba de decir. Pero para decisiones trascendentalísimas se les exige 8 votos. Y ellos, planteando el cambio que va a haber a 9 ministros, dicen 6 es mayoría calificada. No, son el colmo de la desvergüenza. Eso no se los vamos a tolerar. O sea, ya que digan que con 6 tienen mayoría calificada, nosotros, ¿cómo se nos fue encima la opinión pública? Porque yo decía que con 85 votos teníamos mayoría calificada. Y decían que no, que con 86. Yo les pido que hagan la operación de cuánto es 2/3 de 11. Es arriba de 7. Entonces, por lo tanto, son 8, como lo han insistido todo mundo cuando discutimos la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Que si no da el número, se queda corto, te vas al siguiente, que es 8. Pero además así lo dice la Constitución, así lo dicen las leyes reglamentarias, así lo dice la ley electoral cuando tiene que ver decisiones en este sentido. 8. O en su defecto, pretenden irse a salas donde con 6 votos pueden resolver. Imagínense que ya era un escándalo que 8 personajes quisieran echar atrás el marco constitucional, pero que lo quieran hacer 6. Mayoría simple de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya es el colmo de la provocación y la desmesura, de la desvergüenza. Esa Corte ya es una cosa fuerte. Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación debe irse. Debe irse. Está haciendo un mal a la nación. Quien está destruyendo todo son ellos. Quienes están en rebeldía contra el marco constitucional son ellos. Contra los que están en rebeldía contra el derecho, contra la razón, contra sus propias tesis. Bueno, dice la ministra Norma Piña, lo leí aquí, sino en un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige,
repito, sino en un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, presenta su renuncia. Y esta misma ministra pretende ahora con 6 echar atrás el marco constitucional, o pretende irse a salas para revisar amparos cuando la ley de amparo dice en su artículo 61, fracción primera, que no procede el amparo contra una reforma constitucional, mucho menos contra una constitución en funciones. Pero peor todavía, está ya la Constitución incorporada a la impugnabilidad, y ese artículo lo llevamos a la Constitución y pretenden no respetarlo. Prácticamente todos reconocen pues que ya está en la Constitución. Ahorita lo quiero comentar. Dice Ortiz Mena, haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Hasta el final seguiré las reglas vigentes. Y entonces, ¿por qué quiere pasarse la exigencia de mayoría calificada de 8? Por sálvase a la parte. Dice Margarita Ríos Farjat, hacer guardar la Constitución a lo que me he entregado devotamente. Uy, qué bueno que ves devotamente, imaginemos que no lo hiciera así. O sea, se rebelan contra el marco constitucional, pierden y no reconocen. Pierden y no reconocen. A ver, si nosotros hubieran logrado los 8 votos y dijéramos no vamos a acatar, nos estarían cocinando vivos. Y la Corte tranquilamente puede decir perdimos, pues fíjense que no, que ahora vamos por 6. Y si luego alguien de los 6 dice no, ya me parece demasiado, eso yo ya no lo acompaño, es el colmo del desparpajo, entonces van a decir que tiene voto de calidad, Norma Piña. Y si Norma Piña se queda sola, va a decir que la Constitución es ella. ¿Qué nivel de desvarío y qué nivel de irresponsabilidad? Aquí dice que se equivocó González Alcántara y Carrancá no en su proyecto, sino en pensar que se podía estar por encima de las pasiones. Y dice que un juez debe actuar con imparcialidad, mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías. Pues yo no le pido que respete los clamores de las mayorías, yo le pido que respete la Constitución y que respete la exigencia de mayoría calificada. Y aquí es donde confiesa su facciosidad, en su renuncia, dice: identificar el tremendo error que ello implica, el cambio que hicimos a la Constitución de que se elijan a las personas juzgadoras, corregir el camino antes de que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado en un suspiro lo que generaciones se esforzaron décadas en construir. Pero él no reconoce que ese Poder Judicial está corrompido. Él no reconoce que ya está destruido. Él no se ve en el espejo el día de hoy, en esta decisión grotesca que buscaron tirar la Constitución y no pudieron. Y larga vida, muy larga vida, Alberto Pérez Dayán, que estando en ese grupo de 8, hoy les dijo: oigan, no puedo acompañarlos en eso. Yo no tengo atribuciones en el marco constitucional. Yo no puedo tomar una decisión. Inclusive deja muy en claro que no está de acuerdo con el cambio constitucional que nosotros hicimos. Creo que dice que no va a responder a una desmesura con otra desmesura o algo así. O sea, no está defendiendo lo que nosotros estamos convencidos que es lo mejor para la patria. Él dice: yo no lo comparto, pero yo no tengo facultades. Están mis sentencias y están las de ustedes, que hoy ustedes olvidan. Se necesita mucho valor para tomar una decisión como la que tomó hoy Pérez Dayán, mucho valor. Su integridad y más está en riesgo porque están en una actitud fascista, perversa, golpista, y no se los vamos a tolerar. O sea, que se enteren esos 7 ministros
particularmente la presidenta de la Corte, Norma Piña, que se entere, en México manda el pueblo de México y nadie más. Así es. Y el marco constitucional vigente es nuestro marco y nuestra guía. Y ni ella ni un puñado tienen ningún derecho a destruirlo. Pueden hacer una revolución, ¿sí? Y si logran el respaldo del soberano, pueden cambiar todo y decidir que el Poder Judicial sea el supremo poder conservador de la patria. Pues que no lo ganen por las armas o por la vía electoral. Pero no con, ¿cómo le dicen ellos? Con caminos leguleyos, Es que los integrantes de la Corte, estos 7 personajes, están convertidos en tinterillos. Ni abogados llegan. Les vuelvo a decir dónde estudiaron Derecho. Es gravísimo el nivel de su irresponsabilidad, gravísimo. Perdieron, reitero, perdieron. Volvieron a perder, perdieron el 2 de junio, perdieron cuando apostaron a que no íbamos a lograr la mayoría calificada, perdieron cuando actuaron con arrogancia, perdieron cuando no llevaron a cabo la reforma moderada que había encabezado el entonces presidente de la Corte, Saldívar. Y hoy pierden en su propia cancha, no alcanzando los votos necesarios. Y ahora quieren decir que si 8 no 6, no, a ver que quede claro. Eso no lo vamos a tolerar. De ninguna manera. De ninguna manera. Están en receso ahorita para actuar de manera facciosa y querer echar atrás la Constitución con 6 personas. Porque no pudieron con lo que les marca la propia Constitución, que son 8, sin tener las atribuciones y facultades para ello. Yo reitero, de verdad, nuestro reconocimiento a Pérez Dayán, a nuestras 3 compañeras, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, pero ellas se han fajado del lado del pueblo. Pérez Dayán ha tomado una decisión de conciencia dificilísima para él en el entorno de linchamiento, de violencia, de arrogancia que la Corte y ese sector endurecido de la derecha tiene. Se van a elegir a las personas juzgadoras el próximo año. No lo pueden evitar. Pero a mí si me preguntan, me parece que el paso que pretende dar la Corte los pone francamente en la ilegalidad. Ya sin ninguna discusión, me parece, los pone francamente en la ilegalidad. Los pone francamente en las puertas de, pues eso, para no ir más lejos, de la ilegalidad. Y no es una cosa menor decir, que termino con eso, que están en las puertas de la ilegalidad, siendo que son los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida su presidente, que se jactan de decir lo preparados que están en el derecho, las décadas de trayectoria judicial, para acabar tomando decisiones políticas que ya ni siquiera pueden disfrazar de jurídicas porque se les acabó el ropaje jurídico. Hoy las ministras y ministros de la Corte, los 7 que votaron a favor, están desnudos. Son los reyes desnudos. Ante la patria están demostrando, si me lo permiten, el símil que abajo de sus ropajes estaban corrompidos por la lepra
facciosidad y la corrupción. Y hoy ya hasta en el rostro se les ve. No les queda 1 milímetro de su cuerpo, políticamente hablando, donde no se vea el tamaño de su irresponsabilidad. Entonces, reitero mi reconocimiento a Pérez Dayán con su sólida y valiente decisión. Mi reconocimiento a nuestras 3 compañeras y mi exigencia a la Corte que pare ya en su actitud golpista. No se puede denominar de otra manera, porque el pueblo nos respalda. El pueblo nos respalda y nos seguirá respaldando. Ellos están en la derrota más absoluta y en vez de serenarse y decir, bueno, lo intentamos hasta el final, quieren llevar las cosas a un extremo verdaderamente del absurdo. Pues eso es lo que les quería comentar. Ministra Presidenta, nos encontramos ante una encrucijada histórica para nuestro constitucionalismo. La decisión que tomemos hoy no solo pondrá a prueba nuestras convicciones, sino también definirá el papel de este tribunal en el sistema jurídico y democrático de nuestra nación. En este contexto es esencial adoptar una postura consistente sobre lo que implica guardar y hacer guardar nuestra Constitución. Este debate no se limita a una simple interpretación, implica decidir si consideramos nuestra Carta Magna como un documento inquebrantable en sus fundamentos o si permitimos su control judicial bajo interpretaciones ambiguas y flexibles. Desde esa perspectiva me veo obligada a sostener una posición que no responde a coyunturas, sino a mis convicciones jurídicas y a mi compromiso de más de 40 años con la defensa de nuestra Constitución. Como he sostenido en mi labor académica, la supremacía constitucional es el principio fundamental que garantiza que todas las normas y actos de autoridad se ajusten a los preceptos constitucionales. Estimo que el único camino aceptable es aquel que se guía por los principios fundamentales que juré proteger y que representan, sobre todo, el respeto irrestricto al espíritu y la letra de nuestra Constitución. En tal entendido, rendí la protesta de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. El proyecto en discusión sostiene la procedencia de esta acción de inconstitucionalidad con base a 3 premisas. Primera, la Constitución puede equipararse a una ley o emana ley o norma sin jerarquía. Segundo, nuestra Carta Magna posee naturaleza electoral. Tercero, la reforma impugnada pertenece al ámbito electoral federal. Respetuosamente, no comparto ninguna de estas premisas. Primero, considero que no es procedente a través de esta vía impugnar una reforma constitucional. Los partidos accionantes carecen de legitimación para promover acciones de este tipo contra las normas constitucionales. La fracción segunda del artículo 105 de la Constitución permite acciones de inconstitucionalidad contra normas generales, no contra la Constitución misma. Además, la reciente reforma en materia de supremacía constitucional publicada el 31 de octubre no hace más que reconocer una prohibición que ya existía. Aclara que se nos excluye expresamente esta competencia. El proyecto propone un supuesto cambio de criterio, que en lugar de abonar una interpretación previamente establecida por este alto tribunal respecto a la Constitución, valida una propuesta contraria a lo que ésta dispone, sin contar con un desarrollo jurisprudencial que la apoye o la respalde. Este enfoque carece de fundamento jurídico y contradice los principios constitucionales vigentes. Es particularmente preocupante que se intente resolver en franco desacato al mandato constitucional a través de la creación de un nuevo criterio en un caso que afecta directamente al Poder Judicial.
La legitimidad de nuestra función jurisdiccional se sustenta en la transparencia de los fundamentos y motivos de nuestras decisiones, pues solo así se justifica la confianza que la ciudadanía deposita en nosotras y en nosotros. Me resulta especialmente llamativo que el proyecto omita contrastar las razones de que este alto tribunal sostuvo en los casos prácticamente idénticos como en las acciones de inconstitucionalidad 168-2007 y 169-2007, en las que se determinó el sobreseimiento precisamente por la improcedencia de esta vía para impugnar una reforma constitucional por parte de partidos políticos. Además, resulta necesario reflexionar sobre el recurso de reclamación derivado de la acción de inconstitucionalidad 8-2016, en el cual este tribunal concluyó que la Constitución no puede ser interpretada como una ley, y menos aún como de carácter electoral de orden federal. La línea jurisprudencial vigente confirma que el poder reformador no está sujeto a limitaciones del poder judicial, pues como establece el artículo 39 constitucional, la soberanía reside en el pueblo, ejercida a través del constituyente permanente. Nuestra Constitución no puede clasificarse como una norma electoral o federal. Al hacerlo, desvirtuamos su naturaleza y abrimos la puerta a intervenciones que no corresponden a esta vía. La Constitución, en su esencia, es el fundamento del Estado, y equipararlo a una ley en sentido genérico implica desconocer su carácter fundamental. Si bien es cierto que nuestra Carta Magna puede entenderse como un conjunto de normas, también lo es en su núcleo, constituye el diseño fundamental del Estado, abarcando la organización del gobierno, el reconocimiento de los derechos fundamentales y los mecanismos de control constitucional. Por ello, no puede considerarse una ley en sentido estricto ni clasificarse en una materia específica. Para cualquier otro órgano, pudiera ejercer control sobre normas constitucionales o su proceso de creación, sería necesario que se le hubiera conferido expresamente la facultad, lo cual no ha ocurrido en el sistema jurídico mexicano. Al contrario, la Constitución prohíbe tal intervención. No comparto los argumentos que sustentan la procedencia de este asunto, y menos aún la idea de que una simple interpretación del término ley pueda justificar un cambio de criterio tan profundo. Esta solución es inapropiada y constituye una falacia que, a partir del argumento meramente semántico, pretende realizar una construcción técnico-jurídica que atenta no solo contra la línea jurisprudencial que este alto tribunal ha sostenido, sino también contra el propio texto constitucional. La fracción F de la fracción 2 del artículo 105 establece que los partidos políticos solo podrán promover una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales. Llama también mi atención que esas nuevas reflexiones surjan en una coyuntura donde el Poder Judicial es el destinatario de la reforma constitucional impugnada y no en otros momentos de cambios jurídicos y sociales paradigmáticos. Finalmente, en relación con la legitimación de los partidos políticos, considero que de aprobarse la propuesta se redefiniría de manera indebida el concepto de materia electoral, permitiendo la intervención de partidos políticos en asuntos que trascienden lo estrictamente electoral. Esto introduciría una intervención política en temas que la Constitución reserva exclusivamente al constituyente. Es por todo esto que considero improcedente esta acción de inconstitucionalidad y reitero que los partidos carecen de legitimación como aquí se propone, ya que al hacerlo no solo se afecta a la consistencia de nuestros criterios, sino también vulnera el principio de seguridad jurídica. Si bien para mí esta conclusión sería suficiente para no pronunciarme sobre el resto del asunto, participaré en el debate por la relevancia del mismo y el interés público que reviste, sin que ello implique en modo alguno una convalidación de la procedencia de la acción. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministra Batres. Gracias, ministra presidenta. Quisiera referirme primero a esta afirmación de la prisa
sobre resolver respecto de si era o no improcedente pasar a la discusión. Creo que la prisa más bien fue del ministro ponente, que aún no habiendo terminado la instrucción, hizo público el proyecto, violando, por cierto, la propia ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de nuestra Constitución. Sí había prisa y al parecer se forzó justamente que lo estuviéramos discutiendo el día de hoy. Me voy a referir, ministra presidenta, al conjunto del proyecto, dado que en virtud de que pudiera suspenderse después de este capítulo la discusión, no quisiera quedarme con algunos argumentos que se refieren, además de la legitimación, a la improcedencia misma del tema. Se trata, como efectivamente se ha afirmado aquí, de la discusión jurídica más importante que haya tenido la Suprema Corte en el último siglo, muy probablemente, porque es la primera vez que una probable mayoría, por lo menos, se habría pronunciado o podría estarse pronunciando por modificar desde estos asientos el contenido de nuestro pacto fundamental. Por ello, conviene recordar brevemente algunos de los antecedentes que nos trajeron a este momento. En el último sexenio, el Poder Judicial de la Federación se caracterizó por un pronunciado activismo judicial que desbordó sus funciones institucionales como nunca. Se invalidaron más leyes que en toda la existencia de las acciones de inconstitucionalidad desde 1995. En total, 398 reformas de 2019 a 2023 y por vicios de procedimiento se incrementó su recurrencia en 600% respecto de su uso de 1995 a 2018. Es decir, en estos casos ni siquiera se verificó si su contenido se ajustaba a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Se nombró o extendió además el mandato de funcionarios de la administración pública o de magistrados de tribunales administrativos o agrarios mediante juicios de amparo. Más de 50 se cuentan. Se ha incumplido el límite de remuneraciones que establece el artículo 127 constitucional para las personas servidoras públicas. 2.377 personas juzgadoras y altas funcionarias de este Poder Judicial de la Federación perciben remuneraciones superiores a las del límite señalado en nuestra Constitución. Se ha canalizado asimismo el subejercicio presupuestario del Poder Judicial de la Federación a 14 fideicomisos en vez de reintegrarlo a la Tesorería de la Federación como dispone la normativa aplicable. Al día de hoy se tiene un saldo de más de 24,000 millones de pesos en esos fideicomisos. Se ha mantenido una política de tolerancia a conductas como el nepotismo y la impunidad al interior del Poder Judicial de la Federación. Se han emitido, además, suspensiones provisionales y definitivas con fines absolutamente políticos. En este contexto, el 5 de febrero de 2024 se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía conforme la exposición de motivos que le dio origen.
Durante meses prevaleció el interior del Poder Judicial de la Federación la percepción o ilusión de que esta reforma propuesta por la Presidencia de la República no vería la luz, pues se confiaba en que no alcanzaría la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. La elección federal confirmó el respaldo popular a la iniciativa, por lo que el Congreso procedió a discutirla ampliamente. A partir de ese momento, diversas personas juzgadoras de manera irregular concedieron suspensiones para detener el procedimiento de reforma constitucional que se encontraba en curso. Incluso cuando ya se había publicado la reforma constitucional, una jueza de distrito ordenó a la Presidenta de la República que retirara la publicación del Diario Oficial. El proyecto de resolución de 5 acciones de inconstitucionalidad que hoy está en discusión señala que mediante una nueva reflexión se podría interpretar que el texto constitucional contiene normas generales que pueden ser calificadas como leyes electorales federales y de manera injustificada propone cambiar el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de manera reiterada, mediante el cual ha establecido que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los precedentes en los que esta Corte determinó desechar las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de reformas o adiciones a la Constitución son la 2-2001 y la 33-2001, promovidas contra la aprobación del Congreso Local de Reforma Constitucional de 2001 en materia de derechos y cultura indígenas. La 168-2007 y su acumulada 169-2007, promovida en contra de la reforma constitucional electoral de 2007, en las cuales a través de los recursos de reclamación correspondientes decretó que la acción de inconstitucionalidad está limitada a normas de carácter general que tengan las características de leyes o tratados, por lo que resulta improcedente cuando se impongan normas que no ostentan tal carácter como las constitucionales. Dicho criterio se sostuvo con base en las jurisprudencias 2299, 2399, 12999, 71-2000, 7-2007 y 9-2007. En las acciones de inconstitucionalidad 15-2016 y 17-2016 promovidas contra la reforma constitucional local de la Ciudad de México el 29 de enero de 2016, el ministro instructor Javier Lainez Potisek determinó y se confirmó en los recursos de reclamación 8-2016 y 9-2016, como ha sido aquí mencionado, que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de normas generales inferiores a la propia Constitución, específicamente de leyes federales o locales en materia electoral, criterio que se sustentó en las jurisprudencias 10-2014, 113-2001, 69-2004 y 5-2009 respectivamente. Asimismo, en el recurso de reclamación 9-2016 derivado de la acción de inconstitucionalidad 17-2016, del cual fue ponente el ministro Aguilar Morales, en su párrafo 69 se precisó que es diáfano que la Constitución Federal, estoy citando textualmente, incluido su proceso de reforma, no pueda ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución o su proceso de reforma a control de constitucionalidad. Esta Corte, en contradicción con los anteriores criterios y razonamientos, ocasionaría que el proyecto en análisis padezca de falta de lógica y coherencia, como se desprende de la participación del ministro Alberto Pérez Dayán, quien al resolver la acción de inconstitucionalidad 130-2019, discutida en el Pleno, afirmó: no soy quien para desprender hojas de la Constitución.
En la presentación del libro La defensa y los remedios de los derechos sociales, el ministro confirmó: el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea. Y hoy parece confirmar este mismo criterio. Igualmente, la ministra Margarita Ríos Farjat, cuando compareció ante el Senado de la República, previa designación a su cargo, expresamente manifestó que no creía válida la impugnación de una reforma constitucional fuera del proceso que hubiera seguido su aprobación, dada la existencia de jurisprudencias de la Corte en ese sentido. De lo contrario, dijo, entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. Retomando estas palabras, la Constitución cambió y hoy su contenido normativo es distinto, por lo que no corresponde a este poder arrancar hojas de la Constitución, sino hacer que se cumpla su contenido. El proyecto pretende ahora transmutar nuestra Constitución en un acto de alquimia jurídica para convertirla en una ley ordinaria electoral que pueda ser desvalorada con total impunidad. El ataque es doblemente artero cuando quien intenta pisotearla es precisamente quien se ostenta como su guardián y quien está obligado a respetarla y protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es grave, pues se llega a considerar que por la mera voluntad de un ministro, confirmada en su caso por la mayoría, la Constitución podría dejar de ser la Constitución. Queda evidenciado en este caso que los partidos políticos que promovieron estas acciones de inconstitucionalidad carecen de legitimación, pues no impugnan una ley electoral federal, supuesto que sería indispensable para estimar actualizado el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción segunda, inciso F. La Constitución nunca puede ser considerada una mera ley federal. El proyecto, por otro lado, abandona el campo jurídico para irse a la trinchera evidentemente política, al pretender que esta Suprema Corte suplante al Poder Constituyente en la construcción de las definiciones políticas fundamentales de nuestra República. No nos hace bien, no se honra nuestro ejercicio en el proyecto al pretender revisar, replantear los conceptos políticos fundamentales del Estado mexicano para mal desvirtuar la reforma constitucional. El proyecto dedica decenas de páginas a documentar que la Constitución mexicana, aunque no lo diga, contiene cláusulas pétreas, eternas, como las definiciones de nuestra forma de gobierno, que consiste en una república federal, democrática, representativa, laica, con división de poderes y respeto irrestricto a los derechos humanos. La delimitación conceptual termina siendo desafortunada porque no aclara qué discute. Provoca confusión porque nunca nos dice que está controvirtiendo, dado que termina siendo irrelevante pronunciarse al respecto cuando el debate de la reforma no atraviesa por las definiciones básicas de la forma de gobierno, ni los aspectos que sostiene el ponente pasan por ninguna de las definiciones básicas de la forma de gobierno de nuestra Constitución. En todo caso, la argumentación es tan inconexa que la invalidación de una reforma constitucional no se termina de relacionar directamente con la supuesta inmutabilidad de alguna parte de la Constitución. Para empezar, porque es incorrecto afirmar que la Constitución contiene elementos inamovibles, dado que ninguno de sus artículos lo dispone.
Tan es así que a la fecha 263 decretos de reforma han modificado en 793 ocasiones algún artículo constitucional. Únicamente 17 de sus artículos, 8º, 9º, 12, 23, 39, 47, 50, 57, 64, 68, 80, 86, 118, 126, 128, 132 y 136 no han sido modificados. Si alguna inamovilidad hubiese en la Constitución, pues sería fáctica y se referiría a estos artículos no modificados. Cabe destacar que uno de ellos, el artículo 39, que da al pueblo el inalienable derecho a modificar o alterar su forma de gobierno, no ha sido reformado, y el artículo 40, que establece la forma de gobierno misma, ha sido modificado en 2 ocasiones, lo que documenta el propio ponente cuando señala que le fue adicionada la laicidad que no estaba considerada en la Constitución Política de 1917. Es decir, este mismo artículo no ha constituido una cláusula pétrea. De cualquier forma, la reforma constitucional en materia del proyecto a discusión no modificó ninguna característica de la forma de gobierno y en todo caso está profundizando sus características democráticas reconocidas en el artículo 40 constitucional con el establecimiento de elecciones populares de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales. La soberanía popular no encuentra límite en una república representativa, democrática, laica y federal, circunstancia que no es materia de la reforma constitucional impugnada. La reforma constitucional no modifica, insisto, la forma de gobierno representativa, democrática, laica y federal y en todo caso profundiza el principio democrático al establecer la elección popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. El 31 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual añadió un 5º párrafo al artículo 105 para establecer expresamente la improcedencia de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad con tales adiciones o reformas, que por cierto se encuentra el día de hoy en vigor, no a través de sus transitorios, sino plenamente vigente. La reforma constitucional es aplicable al presente caso porque al momento de resolverse la presente acción ya es texto vigente de la propia Constitución y porque en términos de su transitorio segundo es aplicable a los asuntos que se encuentran en trámite, como se ha comentado aquí, es decir, a todos aquellos en los que aún no se haya emitido sentencia, incluso cuando ya hubiera encerrado la etapa de instrucción. El proyecto debió atender este hecho notorio porque impacta directamente en el trámite del presente asunto y claramente tendría que impedir a esta Suprema Corte continuar en su conocimiento, de tal manera que la presente acción tendría que sobreseerse. Es erróneo, por otro lado, insinuar que una reforma constitucional pueda instaurar un gobierno contrario a los principios que ella misma sanciona y, por tanto, ubicarse en el supuesto que prevé el artículo 136. Las reformas constitucionales tienen sustento en el artículo 135 a través de este proceso que garantiza el consenso de los poderes legislativos, judicial, ejecutivo, que son parte del Estado mexicano, particularmente en cuanto a sus poderes, los integrantes de sus poderes legislativos, que son los que aprueban la reforma constitucional, poderes legislativos locales y federales que aseguran la legitimidad y continuidad del orden constitucional. En estos términos, no es posible considerar que esta reforma judicial tenga el potencial de instaurar un gobierno contrario a los principios que sanciona, pues precisamente esos principios han quedado incorporados en la Constitución. Además, implica ignorar o degradar
el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 39 constitucional. Esta Corte no debería intentar sobreponerse a una reforma que es producto de un proceso democrático que refleja la voluntad del pueblo a través del poder reformador, ni la de atribuirse, ni debería intentar atribuirse una facultad que no le corresponde, como la de interpretar que principios son intocables en la Constitución, algo que solo el constituyente podría haber considerado. Si nos remitimos a los orígenes del control de constitucionalidad estadounidense, podemos encontrar que en los primeros casos de revisión judicial se hablaba ya de la jerarquía que debía reconocerse a la Constitución. En el caso Marbury contra Madison, la Suprema Corte norteamericana estableció que la Constitución es la ley suprema, que no puede ser variada en los medios ordinarios o bien está al nivel de los actos legislativos ordinarios. Si la primera proposición de esta última alternativa fuera cierta, un acto legislativo contrario a la Constitución no sería un derecho. Si la segunda proposición fuera verdadera, las constituciones escritas serían intentos absurdos del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza sería ilimitable. Eso decían los constituyentes estadounidenses, que a veces parecen estar inspirando decisiones de esta Corte. El ministro Carrancá nos propone asumir que la Constitución está al nivel de cualquier otra disposición legislativa y es una mera ley federal que puede ser anulada por la Corte. Si esto fuera así, la Constitución sería, al decir de los constituyentes estadounidenses, un intento absurdo del pueblo para limitar a una Corte ilimitable. Hay confusión conceptual que considero grave. Desde la concepción kelseniana, la labor de un tribunal constitucional tendría que ser dotar de vigencia plena al texto constitucional, contrario a lo que algunos miembros de este Pleno han sostenido. La Constitución no se negocia, la Constitución no se somete a la revisión discrecional y arbitraria de un puñado de funcionarios. La Constitución debe ser respetada y acatada en su integridad. Esta Suprema Corte debería ser la garantía de la Constitución y no la vía para su anulación por parte de élites políticas o económicas de nuestro país. Cuando vinieron los pueblos indígenas exigiendo en esta Corte, a esta Corte, revisar la reforma que cumplía los acuerdos de San Andrés Larrainzan, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando dos partidos minoritarios impugnaron la reforma constitucional en materia electoral de 2007, las y los ministros entonces respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que debía revisarse la desaparición de la facultad de investigación del artículo 97 constitucional, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los constituyentes de la Ciudad de México fueran electos por el pueblo y no impuestos por las cúpulas, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto destruía la soberanía energética del país, ministras y ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Hoy viene el PRI y el PAN, sin estar legitimados, a exigir que se anule una reforma que cambia la forma de designar personas juzgadoras para que el pueblo sea quien los nombre, y hoy el proyecto nos propone aceptar que siempre sí se pudo anular la Constitución, que antes no lo habían notado,
que la Constitución siempre tuvo cláusulas pétreas, pero que no nos habíamos dado cuenta, y descubre que hay que cambiar el criterio jurídico. Ministras y ministros, el pueblo mexicano sí le pide a esta Suprema Corte, a este Poder Judicial, congruencia. Hoy vamos a demostrar si la tenemos o si aquí se juzga diferente en función de quiénes son las partes y cuáles son los intereses que defienden. Recordemos que no ha cambiado el proceso de reforma constitucional, no cambió, lo que no cambió fueron las reglas constitucionales y las mayorías necesarias, lo que no cambió fueron las reglas constitucionales y las mayorías necesarias para integrar el poder reformador de la Constitución. No hay una justificación objetiva para un cambio de criterio. Lo único que ha cambiado es la voluntad de un grupo de personas que creen estar por arriba de la Constitución, creen tener el poder de someter y anular el texto constitucional, creen que nuestro país debe regir la supremacía judicial y suprimirse la supremacía constitucional. Mucho se ha alegado que impedir a la Suprema Corte anular toda clase de reformas constitucionales constituye un peligro que permitiría graves decisiones futuras, hipotéticas, que no podrían ser frenadas. La historia demuestra que no fueron los tribunales los que abolieron la esclavitud, todo lo contrario, la hicieron legal durante siglos. Fueron las rebeliones y las luchas anticoloniales las que acabaron con el esclavismo. El fin de las monarquías no fue producto de una resolución judicial, sino de luchas revolucionarias que costaron millones de vidas en todo el mundo. El Estado laico costó a los mexicanos una guerra de reforma. No se lo debemos al Poder Judicial. Es absurdo temer por la ausencia de facultades de la Suprema Corte para lograr estas grandes revoluciones. Las revoluciones las hacen los pueblos, la historia la hacen los pueblos, no las instituciones obstinadas en la conservación de los status quo. En este sentido, se ha llegado a reprochar que en otro momento contra reformas neoliberales hechas en nuestra Constitución y que ocasionaron un grave daño al país y a las y los mexicanos, se intentaron acciones de inconstitucionalidad por parte de quienes entonces formaban parte de la oposición, pero de manera injustificable. No se dice que en esas ocasiones el trámite fue desechar sin incluso mayor discusión con criterio jurisprudencial que hoy se abandona. No son las personas o las partes quienes deben garantizar previsibilidad en sus decisiones, sino este tribunal el que tendría que dar certeza jurídica a las y los mexicanos sobre sus criterios y sobre la defensa inquebrantable que debe hacerse de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Ministra Esquivel. Gracias, ministra presidenta. Yo, por estar vinculado íntimamente el considerando quinto y sexto, me pronunciaré por los dos. Primeramente, nuestra obligación como ministras y ministros debe ser respetar la Constitución y la justicia debe ser nuestra prioridad. Con relación a la legitimación, yo no estoy de acuerdo en que los partidos políticos nacionales tengan legitimación para impugnar normas que no les afectan y que no son propias de los partidos políticos, ya que carecen de intervención en el proceso de elección judicial.
Por otra parte, en el decreto que reformó en 1996 el artículo 105 de la Constitución, que le da oportunidad de presentar estas acciones de inconstitucionalidad a los partidos políticos, aquí establece que se contemplan 3 aspectos fundamentales: que los partidos políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el precepto 105, estén legitimados ante la Suprema Corte solamente para impugnar leyes electorales y no reformas a la Constitución. Por otra parte, con relación al tema del decreto constitucional publicado el 31 de octubre, para mí la acción de inconstitucionalidad que se presenta el día de hoy es improcedente incluso sin la reforma que se ha denominado supremacía constitucional. Más allá del expediente, si se encuentra en los casos que establece la propia reforma del 31 de octubre, lo cierto es que la acción de inconstitucionalidad es improcedente bajo el diseño de nuestra Constitución, incluso antes de la reforma. Considero que las acciones de inconstitucionalidad acumuladas y por razones que se formulan tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Senado de la República, consistentes en que no existe un mecanismo de control constitucional para analizar reformas o adiciones a la Constitución, ya que su poder revisor está sujeto exclusivamente a su propia autorregulación conforme el artículo 135 constitucional, además de que al no existir jerarquía entre sus preceptos, no hay materia para hacer un contraste entre sus propias disposiciones. Mi voto es por la improcedencia y se apoya esencialmente en 2 precedentes que este Tribunal Pleno ya analizó en el año 2016. La impugnación de reformas y adiciones a la Constitución por parte del Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Morena, en una mayoría concluyó que ambas acciones resultaban notoriamente improcedentes. Y fue correcto que la hubiera desechado el señor ministro Javier Lainez, quien fungió como instructor en el procedimiento, pero que se rehusó a admitirlas. Y me refiero concretamente a los recursos de reclamación 8-2016, 9-2016, en los que después de un intenso debate, una mayoría de 7 y 8 ministras y ministros aprobaron respectivamente los proyectos presentados por la ministra Norma Piña Hernández en el sentido de confirmar el auto que consideró que si se reclaman reformas o adiciones a la Constitución, se configura un motivo manifiesto indudable de improcedencia y por tanto fue correcto que el ministro Javier Lainez hubiera desechado de plano las 2 demandas de los partidos políticos, decisión del Tribunal Pleno en el cual, si bien no participé, me parece que fue del todo acertada y hoy sigue siéndolo, pues el artículo 135 constitucional tiene el mismo texto que en aquel entonces. Pero más allá de la exacta aplicación que tienen al caso los engroses de las reclamaciones 8-2026 y 9 del 2016, 8 del 2016 y 9 del 2016, la discusión de ambos asuntos considero que mucho podría enriquecer la declaración de improcedencia de las acciones que hoy analizamos. Así tenemos, como bien lo ha señalado ya el señor ministro Pérez Dayán, que expresó en aquel momento que los poderes están aquí para velar por el texto expreso del constituyente y no sobreponerse a la voluntad que así quiso manifestar el lenguaje escrito. Abro comillas, el texto constitucional le da competencia a esta Suprema Corte para conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, no entre esta Constitución y las disposiciones de la misma. Por otra parte, en ese mismo debate, el señor ministro Pardo Rebolledo manifestó en la misma sesión, abro comillas, la acción de inconstitucionalidad, como su nombre lo indica, es para verificar que una norma general es contraria o no a la Constitución, como por petición de principio, podríamos analizar una norma que ya forma parte de la Constitución y entonces verificar si es contraria o no a la propia Constitución. Me parece que partiendo de este principio,
para mí, puede sostener la improcedencia de este tipo de medio de regularidad constitucional respecto del texto constitucional, señaló el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. En este mismo debate, la ministra Piña Hernández, en el mismo sentido, sentenció, abro comillas, a mi juicio no existen las condiciones para realizar un desarrollo interpretativo de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, puesto que la Constitución mexicana no prevé un supuesto de procedencia que pueda ser interpretado para incluir a las reformas constitucionales como objeto de control de la acción, por lo que admitir la procedencia de este medio de control, en el caso implicaría que esta Corte legislara positivamente en sentido fuerte e introdujera un nuevo supuesto de procedencia que modificara radicalmente la función asignada por el constituyente a la acción de inconstitucionalidad, por lo que la Corte estaría rebasando injustificadamente su función constitucional, adentrándose a la de otros poderes del Estado. Por eso sostengo el proyecto, cierro comillas. Y finalmente, el ministro Aguilar Morales, en la sesión del día siguiente, en la que por mayoría se aprobó el diverso recurso de reclamación 9/2016, promovió por el partido político Morena y formuló muy interesantes reflexiones para confirmar el desechamiento de la demanda de uno de los partidos en los siguientes términos, abro comillas, de aceptar la posibilidad de que la acción de inconstitucionalidad sea procedente para impugnar reformas a la norma fundamental del Estado mexicano, se desconocería que el artículo 105 de esta Constitución, con toda claridad se prevé que ese medio de control únicamente procede para impugnar la constitucionalidad de normas inferiores a la Constitución, lo que corrobora al analizar los supuestos contenidos en la fracción segunda de los incisos A al I, en los cuales claramente se refiere a disposiciones generales de rango inferior a la Constitución, y aun cuando se mencionan leyes, como se ha señalado, y si bien la Constitución de manera general, se puede considerar una ley desde luego, pero el sentido que entiendo de esta disposición es que sean leyes que no sean la Constitución, ya que la confronta hace precisamente contra el texto constitucional. En otro orden de ideas, considero que la acción de inconstitucionalidad no es procedente para impugnar reformas a la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con independencia de que en la demanda respectiva se hubieran planteado violaciones al procedimiento regulado en el artículo 135 de la propia norma fundamental que regula el procedimiento. Cierro comillas. Otro de los ministros que en aquel entonces también integraba el Pleno sostuvo que un sistema político democrático presupone el derecho de los ciudadanos a modificar cualquier arreglo constitucional respecto de instituciones políticas en caso de que las mismas resulten insuficientes. En ese sentido, retomando la idea de Thomas Jefferson, no existe razón alguna para estar encadenados a las determinaciones políticas de nuestros ancestros. Otra de las ministras, que actualmente se encuentra en retiro, finalizó su intervención en favor del desechamiento de la acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano por su notoria improcedencia, citando la célebre frase del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don José María Iglesias, plasmada en su manifiesto a la Nación del 28 de octubre de 1876, en la que inobjetable razón afirmó: sobre la Constitución, nada, nadie sobre la Constitución. En mi opinión, las contundentes razones que expresaron en aquella sesión la ministra Norma Piña, quien fue ponente, los ministros Pérez Dayán, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, así como una ministra y dos ministros más que ya no se encuentran, ya no integran este pleno, quienes bajo diversos argumentos avalaron el desechamiento de las demandas de los partidos políticos decretada por el ministro Lainez, dada su notoria improcedencia, me permiten afirmar que al estar ahora en presencia de asuntos prácticamente idénticos, porque al igual que en aquella ocasión diversos partidos impugnan adiciones y reformas a la Constitución que en su concepto corresponden a la materia electoral, debemos refrendar el sentido de las ejecutorias pronunciadas en 2016, fundamentalmente porque los artículos 105 y 135 constitucionales, en el caso nos interesa, han mantenido la misma redacción desde entonces, y resulta de vital importancia que preservemos la estabilidad de un criterio de la mayor relevancia, no solo jurídica,
sino inclusive política por el grave impacto que tendría en el equilibrio en este equilibrio que debe haber entre los poderes de la Unión. Nuestra Constitución ha establecido reglas para el autocontrol y moderación judicial, con el objeto de evitar excesos en nuestras interpretaciones, algunas veces de manera explícita, como son las votaciones calificadas. En otras ocasiones, nuestros límites están marcados en forma implícita, como ocurre cuando la Constitución les confiere a otros órganos del Estado la competencia para resolver determinados asuntos. Por ejemplo, los medios de impugnación contra los actos en materia electoral, cuyo conocimiento nos es ajeno por completo. En este caso, la Constitución colocó un obstáculo implícito e insalvable en el artículo 135 de la Constitución al no darle ninguna participación al Poder Judicial de la Federación para intervenir dentro del procedimiento para reformarla o adicionarla, por lo que nuestra única obligación es respetar su contenido y hacerlo respetar en nuestras decisiones. La Constitución prevé los mecanismos para solucionar los conflictos entre particulares, entre otros, y las autoridades, así como los de naturaleza interinstitucional, pero no proporciona ningún medio de control para resolver supuestas inconsistencias entre sus propias disposiciones, pues la Constitución tiene una suficiencia plena y reglas claras para organizar la vida social y solo tenemos el deber de aplicarla e interpretarla con toda la fuerza normativa que le corresponde. Nosotros necesitamos que la Constitución, como la guía para pacificar los problemas, pero ella misma no los puede generar, porque es la base para resolverlos. No es a ella la que tenemos que enjuiciar, sino es el instrumento primario que tenemos para poder juzgar. Por otra parte, por su indisoluble valor político, me parece oportuno referirme a un pronunciamiento que en nombre del Poder Judicial vertió el ministro Alberto Pérez Dayán en el Teatro de la República durante la ceremonia del 5 de febrero de este año, en la que se conmemoró el 107 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución y en la que expresó lo siguiente: la Constitución es la ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces, escribió Alexander Hamilton en 1778. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda, cierro aquí las comillas, de la intervención del ministro Pérez Dayán. Por estas razones que reitero, no son inéditas, sino que se encuentran plenamente respaldadas en los precedentes exactamente aplicables al caso de hoy. Me pronuncio porque se declaren improcedentes las acciones acumuladas con un voto particular, pues para mí las acciones son improcedentes en su integridad de conformidad con los artículos 19, fracción octava, 59 y 65, párrafo primero, todos de la ley reglamentaria que rige este medio de control constitucional, en relación con el inciso F de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución General, pues como lo sostuvo la mayoría de 8 ministras y ministros desde el año 2016, de los cuales actualmente 5 se encuentran presentes en esta sesión, cuando se declararon notoriamente improcedentes las acciones promovidas por los partidos Movimiento Ciudadano y Morena, esta no es la vía para impugnar reformas o adiciones de rango constitucional. Finalmente, considero necesario invitar a una profunda reflexión acerca de la trascendencia que tendría abrir un espacio para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se adscriba por sí y ante sí una competencia que la Constitución no le entregó en forma expresa ni implícita. Este alto tribunal en un futuro tendrá distintas integraciones, es decir, nuevas ministras y ministros, quienes no necesariamente habrán de coincidir con algunos de los principios o reglas que establezca el Poder Revisor de la Constitución, suscitándose en forma reiterada otros conflictos y la consecuente inseguridad jurídica como la que ahora tenemos, lo que sin duda me permito suponer, nadie de los que estamos aquí presentes deseamos que constituya una fuente frecuente de enfrentamiento entre los poderes de la Unión. Me parece que los órganos electos democráticamente son quienes deben decidir primeramente, en forma expresa, si es su voluntad de entregarnos a las ministras y ministros de la competencia
para analizar las reformas o adiciones de la Constitución, porque de lo contrario, aun cuando nos animen mejores propósitos e inclusive nuestras discrepancias con las modificaciones que consideremos, estamos invirtiendo el orden lógico de las cosas, ya que la fuerza moral y legitimidad que tenemos como Tribunal Constitucional nace de lo que con toda certeza y claridad nos autoriza la Constitución y en forma concominante del respeto irrestricto de los límites que ha marcado y de aceptar sin reservas lo que nunca como Corte se nos ha otorgado. Esperemos prudentemente el día en que la Constitución nos autorice juzgarla. No nos anticipemos nosotros a llevar a cabo una función que todavía no tenemos. Es así que lamento no coincidir con la posibilidad de debatir los interesantes temas de fondo que plantea el proyecto del ministro Alcántara, porque con todo respeto lo digo, me parece que adentrarnos en su análisis implica exacerbar la confrontación entre quienes legislan y quienes juzgan, con la agravante de que en este caso la pretensión de los partidos accionantes es que expulsemos algunas de las normas constitucionales que son las que justamente proporcionan validez a todo el orden jurídico mexicano, lo que nos conduce inevitablemente a la ruptura del equilibrio que debe haber entre la moderación judicial y el respeto a la división de poderes, lo cual desde luego debemos evitar por el bien de la República. La historia nos juzgará. No midamos fuerzas, no nos enfrentemos, seamos responsables y resolvamos con mesura, cautela y prudencia este proyecto. Hagámoslo por el bien social, político y económico de México. Gracias, ministra presidenta. Vamos a continuar con la sesión. Entonces, para ver la votación en acciones, tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Caranca. Yo me expresé como mencioné que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Y se manifestaron también los 4 por la voluntad de no obligarse en la mayoría de la precedencia y, por lo tanto, de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos 4, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de 8 votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. ¿Es cuánto? Gracias, ministro. 8 votos. No. 6. 6. Señora ministra Esquivel Moza. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señora ministra Ortiz Alba. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Tal como lo precisé en la sesión de 10 de octubre pasado, desde mi punto de vista, mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Aclaro por las mismas razones del ministro Pardo. Señora ministra Batres Guadarrama. 8 votos. Señora ministra Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Ya no aparece la provisión de 8 votos salvo particularidades. Entonces, en interpretación del 11º transitorio de la reforma, pues yo ya me había pronunciado ese día por una mayoría de 6. Y no juzgo la conveniencia o inconveniencia. Yo ya lo había manifestado. Señor ministro Lainez Potisek. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado, 6
votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señora Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Gracias. Como acaba de señalar el ministro González Alcántara, el proyecto únicamente está haciendo en los resolutivos unas declaratorias de invalidez. No hay reconocimiento de validez y por lo tanto únicamente se desestimaría al haber la votación necesaria y ya no entraríamos al fondo del asunto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? No, yo no. Simplemente dejo anotado, sé que es un criterio que han estado utilizando la mayoría de los ministros aquí, pero no tiene ningún fundamento ni constitucional ni legal el hecho de que si no se reúne la mayoría de los 8 y se reúnen más de 6, tiene que desestimarse incluso su propia validez. Lo cual me parece a mí bastante absurdo. Es decir, si no se alcanza la inconstitucionalidad, que se requieran por lo menos 6 votos para considerar la validez, desestimar su propia validez. Lo que pasa es y por lo tanto el problema que tenemos es que se mantiene su impugnabilidad en el juicio de amparo, que no debería suceder. Lo que pasa es que según la Constitución, si no se alcanzan 8 votos, se desestiman. Para declarar invalidez se necesitan 8 votos. Así es. Y se desestima. Ahora, como el proyecto no está declarando ni reconociendo validez, el proyecto, sus resolutivos, ninguno está reconociendo validez. Por las razones que expresó el ministro González Alcántara en la misma sesión. Entonces, por eso no podemos votar por la validez. Sí, de todas formas no tendría por qué distinguirse, porque cuando no es inválido es válido, pero sé que aquí se opina. En este caso se trata de una reforma constitucional, lo cual lo haría más grave. Simplemente lo dejo anotado. En otros momentos se asume que también se vota la validez. En este caso, no solo el proyecto, sino la misma discusión no tendría por qué llevar a calificar la propia validez cuando simplemente no se ha alcanzado la invalidez. Dejo el tema. Gracias. En este caso. Yo sé que tratándose de una reforma constitucional, lo que pasa es que estamos votando este tipo de cosas, debería ser obvio, pero como lo están poniendo a consideración, incluso si se requieren los 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, bueno, pues parece que aquí no hay nada obvio. Simplemente lo anoto, que me parece que simplemente no fue declarada la invalidez aún y cuando no procede, pero en términos de validez no hay un pronunciamiento porque simplemente lo hay respecto de la invalidez. Gracias. Ministro Gutiérrez. Perdón que intervenga, pero es un poco para aclarar porque luego se va a generar confusión. En una acción de inconstitucionalidad, lo que se analiza y lo que se desestima son los conceptos que plantean las partes para impugnar la norma. No estamos calificando de validez o invalidez, estamos desestimando los conceptos que plantearon las partes. Por eso no hay un pronunciamiento sobre la validez o la invalidez. Si llegara el proyecto a plantear una validez y tuviera 6 votos, se declara la validez, cosa que aquí no ocurre. Aquí se están desestimando los argumentos que se hicieron. No se está calificando válido o inválido la norma. Gracias, ministro. Gracias. Ministro González Alcántara. Vuelva a tomar la palabra. La reforma constitucional es válida sin necesidad de nuestro reconocimiento. Ese es un principio y lo dejamos claro. Gracias. Las razones de por qué lo retiramos o por qué lo declaramos de la manera que lo hicimos es que yo propuse en el proyecto un ejercicio de autocontención y el proyecto solamente proponía invalidar, pero no reconocer la validez, porque es válido. Yo ahí diferiría del ministro González Alcántara. Cuando se desestiman, no hay un reconocimiento, no hay
un reconocimiento de validez. Simplemente se desestima porque no alcanzó la mayoría que la Constitución establece de 8 votos. No es un reconocimiento de validez. Yo ahí sí difiero. De acuerdo con usted, así hemos actuado siempre. Yo nada más para aclarar, entiendo que los 4 votos que se emitieron por la improcedencia están sosteniendo que en este asunto debe sobreseerse y por ese motivo ninguno de las ministras y el ministro que votaron en ese sentido se pronunciarían respecto de los temas de fondo. Simplemente votan por el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, no entiendo la inconformidad de que se desestime si finalmente por mayoría hemos determinado que se requieren 8 votos y no se alcanzan los 8 votos porque 4 de ustedes han determinado que debe sobreseerse. La consecuencia que establece la Constitución es precisamente la desestimación de la acción. Así es. Así es. Pero hubo un pronunciamiento respecto de la validez, pero no insisto, estoy de acuerdo en los términos que se han aclarado aquí. Simplemente dejo anotado esa otra irregularidad que suele ir acompañada en estos pronunciamientos. Pero queda claro el sentido. Perdón, pero es que no sé cuál es la irregularidad, perdón. Yo tampoco. Sí, ¿cuál es la irregularidad? Si gustan, la comentamos en los momentos en que sí entremos a desestimar directamente las causales de invalidez. Pero estamos, en este caso, si aquí se nos aclara que simplemente se declara inválido y no entramos al fondo y es una invalidez absoluta, no hay ningún problema. No, no es invalidez. Perdón, una validez. No, es una desestimación. Estamos desestimando la invalidez con sus argumentos. No, simplemente porque se sobresee. Desestimamos los conceptos de invalidez. Sí, es lo que ministra, eso es lo que estoy diciendo. Perfecto. Desestimamos los conceptos conforme a la aclaración que nos hace el ministro. Y a lo que señalaba el ministro. Sí, pero no fue en esos términos que lo mencionó la ministra Piña, y por eso es que me parece prudente que se haga la aclaración respecto de que no hay ningún pronunciamiento respecto de la no validez, sino nada más de la invalidez. A eso me refería, con obviamente sus causales de improcedencia. Gracias. El único resolutivo indicaría... Entonces hay un cambio en los resolutivos. ¿Cuál sería el resolutivo? El resolutivo único se desestima en las presentes acciones de inconstitucionalidad. Gracias. Consulto si en votación económica están de acuerdo con este único resolutivo. Queda aprobado el resolutivo por unanimidad de votos y decidido en definitiva. Perdón, Presidenta, es que me parece que el proyecto también proponía algunos sobreseimientos en relación con algunas de las acciones acumuladas. Ah, sí, claro. Entonces, entiendo que claro, el resolutivo, el primero, debía ser sobreseimiento respecto de esas... De las legislaturas. Es correcto. Y ya el segundo... El segundo se desestima. Se desestima la acción. Tiene usted toda la razón. Muchas gracias. No, al contrario. Sí, el primero es procedente y parcialmente. Se sobreseen las acumuladas y se desestiman. Sí, por la falta de legitimación. Así es. Sí, solo se modifica el tercero para indicar que se desestima. Gracias. Y el primero es procedente. Ahora sí, consulto nuevamente. ¿Están de acuerdo con estos puntos resolutivos? Quedan aprobados por unanimidad de votos. Agradezco al ministro Pardo. Y aunque yo voté en contra de ese sobreseimiento, no, pero que le agradezco. Y ahora sí queda decidido en definitiva este asunto. Y ya terminamos la vista del asunto, entonces voy a proceder a cerrar la sesión y convoco a las señoras ministras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión ordinaria, que tendrá verificativo el día de mañana. Jueves. El jueves, creo que ya empezaron las despedidas y todavía no acabamos sesión. Muy interesantes. No se ha levantado la sesión. Todavía no se ha levantado la sesión. Hay que regresar a Luis María.
Ya acabamos, ¿no? Hasta que se levante la sesión. Y convoco a las señoras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión ordinaria, que tendrá verificativo el próximo jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.